Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. A la actual realidad que vivimos, la humanidad. Estamos pasando momentos complejos que están cambiando totalmente la realidad y son los gobiernos los que tienen que asumir ahora nuevos retos y en función de eso reorganizar lo que significa la administración pública. Tenemos la suerte de contar con dos panelistas, dos expositores del más alto nivel. Este foro tiene una característica particular que es internacional, ya que contamos con la presencia de un expositor mexicano, quien es Ernesto Velasco Sánchez. Él es investigador del Grupo de Investigaciones de Gobierno, Administración y Políticas Públicas, director de consultores en Gestión Pública y Social, doctor en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Gestión Pública para la Universidad de Virgin y es licenciado en Administración Pública en el Colegio de México. Ha sido consultor en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, Transparencia Internacional, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras instituciones. Se ha especializado en temas de gestión de organizaciones públicas y sin fines de lucro, evaluación de políticas y programas en procesos deliberativos. Fue miembro del panel internacional de expertos del Mecanismo Independiente de Revisión de la Alianza para Gobierno Abierto, AGA. Ha facilitado procesos de gobierno abierto en Costa Rica, México, Panamá y Trinidad y Tobago. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy desde México. Gracias por compartir la importante experiencia que tú tienes alrededor de lo que significa la administración pública y el gobierno abierto. Y desde Quito tenemos la suerte de contar con Mauricio Alarcón Salvador. Él es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, fundador y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, organización que promueve la democracia, la participación ciudadana, la transparencia, el control social y lo que es gobierno abierto. Él es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, con estudios y maestrías en participación ciudadana en el Estado de Derecho. Ha trabajado y ha estudiado en varios lugares del mundo y es miembro del grupo de expertos de anticorrupción del programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer.
Muchísimas gracias, mi querido Mauricio, también por hacer parte de este espacio. Para nosotros como Fundación Esquel es un verdadero privilegio tenerles a ustedes la tarde de hoy comentando y hablando alrededor de lo que es gobierno abierto, de cómo es que el gobierno abierto se entiende en la actual realidad y también cómo podemos vincular los mecanismos, las formas que tiene gobierno abierto, las propuestas de cara a la realidad que está viviendo el mundo. Muchísimas gracias. Iniciaría yo con Ernesto en sus palabras iniciales. Muchísimas gracias y les agradezco mucho el honor de la invitación a esta conversación. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de los distintos medios digitales. Bueno, el tema del día de hoy creo que es un tema muy importante y que incluso ha tomado una relevancia particular alrededor del mundo, que es el papel del gobierno abierto, de la apertura gubernamental, incluso de la apertura del Estado, en una situación como la que vivimos frente a la pandemia derivada del COVID-19. Creo que en este sentido, como una primera idea, el gobierno abierto tendría como 3 niveles de importancia o de incidencia en una situación como esta. En primer lugar, cabe recordar que el gobierno abierto parte de la idea de impulsar los valores de transparencia, participación, rendición de cuentas, integridad, innovación, co-creación, etcétera, como un mecanismo para mejorar la eficacia de las políticas públicas, mejorar las intervenciones y resolver con mayor eficiencia y eficacia problemas sociales. Entonces, en un primer nivel, el gobierno abierto puede ser una herramienta justo para aumentar la eficacia de las acciones que realizan los gobiernos y la sociedad en general para enfrentar la crisis sanitaria. Entonces, digamos, una primera vertiente del trabajo de gobierno abierto es aumentar la capacidad de la sociedad, del Estado, de la sociedad civil, de las empresas, etcétera, para hacer frente a la situación que vivimos. Y en un segundo y tercer nivel vendría a ser un elemento importante después de que pasa la emergencia. Es decir, el papel del gobierno abierto es fundamentalmente plantear de manera colectiva, de manera participativa, de manera socialmente legítima, cuáles deberían ser los futuros posibles y deseables que vengan a establecerse después de que pase la crisis sanitaria. Es decir, prepararnos para una nueva normalidad, pero una nueva normalidad que sea construida de manera colaborativa, de manera participativa por diversos actores sociales en alianza, Estado, empresas, academia, sociedad civil, etc. Entonces yo diría que esas serían como las grandes aportaciones de la idea de gobierno abierto: mejorar la eficacia de corto plazo frente al problema de la pandemia y, en segundo lugar, reflexionar y tomar decisiones para el establecimiento de una nueva normalidad que nos lleve a sociedades más justas, más prósperas y más capaces de lidiar con los retos de este siglo. Muchísimas gracias, querido Ernesto. Ahora, Mauricio, también le pediríamos sus palabras de inicio a este foro, que lo que busca es hacer un aporte en la construcción de nuevos modelos de gobernanza y de mejores días, esperemos, para todos y todas. Muchas gracias, Araceli. Buenas tardes con todos. Un honor estar aquí en este espacio por invitación de Fundación Esquel y, por supuesto, encantado de estar acá con nuestro querido Ernesto Velasco, quien ha acompañado el proceso de gobierno abierto acá en Ecuador. A manera introductoria, para que todos estemos en la misma página y teniendo también en cuenta lo que ya nos ha mencionado Ernesto, decirles a quienes nos ven que cuando hablamos de gobierno abierto, no hablamos de una acción, no hablamos de un hecho, no hablamos de una institución, hablamos de un modelo de gestión que implica una relación mucho más cercana entre los distintos actores y los distintos que participan de la vida pública. El sector público, por supuesto, el sector privado, la sociedad civil, la academia, arrimando el hombro para, de manera horizontal, co-crear soluciones frente a los problemas que, por supuesto, terminan siendo denominados de manera común, de manera
Comentarles también que el gobierno abierto se sustenta principalmente en 3 pilares: transparencia, participación y colaboración. En Ecuador, durante mucho tiempo, se ha hablado de participación ciudadana. Con relación a los distintos países de América Latina, Ecuador podría incluso jactarse de tener de los mejores sistemas de participación ciudadana en la ley, de manera formal, pero en la práctica aún hay mucho que hacer. En el tema de transparencia ni se diga. Y por supuesto, en colaboración, después de haber vivido durante tanto tiempo un divorcio entre los distintos sectores para trabajar en conjunto, el reto del gobierno abierto se vuelve enorme. Y esto estoy hablando de manera general, no se diga de manera específica en una situación de emergencia como la que vivimos en este momento en todo el mundo, donde nuestra sociedad y cada uno de nuestros países demanda más transparencia y más participación. Y sobre todo hay una gran voluntad de colaboración. En estos momentos es cuando más se ve al sector sociedad civil y al sector privado arrimar el hombro para llegar a lugares donde el Estado, el gobierno no pueden llegar. Pero para ello necesitamos, por supuesto, que nos den una mano en lo que sí depende del sector público y de las autoridades, que es la transparencia, es decir, dar garantía plena al acceso a la información pública, rendir cuentas, entregar más y mejor información, más y mejores datos y preferentemente en formatos abiertos. Quizá después podamos profundizar este tema. Y en cuanto a participación, como bien sabemos, de nuevo, no debería ser simplemente un aspecto formal, sino un elemento fundamental y real para que la decisión no esté en manos de un burócrata, de una persona que está en un país sentado en el escritorio, sino que sea la decisión conjunta con quienes somos, en primer lugar, afectados por las decisiones de un gobierno, pero conocemos de primera mano la realidad de cada uno de nuestros sectores. Así es que ahí tenemos un panorama general sobre gobierno abierto y sobre cómo esto toma una especial fuerza en un momento tan crítico como el que vivimos ahora. Muchísimas gracias, Mauricio. Es así. Y por comentarles a nuestros distinguidos amigos, amigas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que Fundación Esquel tiene, que este evento durará 60 minutos. Es un foro panel en el que ustedes pueden participar, pueden generar sus consultas, sus preguntas, sus aportes. Tiene 3 momentos: un momento en el que se desarrolla la idea central del tema de la presentación de la tarde de hoy. Después tenemos un momento también para que los distinguidos moderadores, panelistas, nos puedan responder a las preguntas que nos generen desde las redes sociales, y luego tenemos un momento de cierre para conclusiones y recomendaciones. Así es que se desarrolla este panel y queridos Mauricio y Ernesto, a mí me gustaría iniciar con la pregunta justamente que tiene que ver con lo que ustedes ya han comentado, ¿no es cierto? ¿Cómo entender lo que significa gobierno abierto en los actuales momentos y qué beneficios trae lo que es gobierno abierto tanto para gobernantes como para gobernados? Por favor, iniciemos con Ernesto. Muchas gracias. Bien, como decía yo antes, yo creo que los beneficios del gobierno abierto y su pertinencia en esta situación, digamos, tiene 3 caras o 3 fases o 3 formas de incidir en la realidad pública. En primer lugar, el gobierno abierto es un modelo de gestión o un movimiento, un enfoque de acción pública que puede mejorar la eficacia de la respuesta inmediata a la crisis sanitaria. Particularmente en el caso de las epidemias y de las pandemias, es sabido que la información es el elemento crucial que permite tomar decisiones adecuadas, oportunas, y medir la eficacia de las intervenciones decididas, y por lo tanto, el acceso a esa información, la capacidad social para poder manejarla, procesarla, agregarle valor, etcétera, y que todo esto permita una toma de decisión mucho más sofisticada, pues es clave para poder tener un menor impacto sobre los sistemas de salud nacionales en el ritmo de contagio de la propia enfermedad y en el número de personas que desafortunadamente fallecen.
para todo eso requerimos estas plataformas de información. Etcétera, para poder explotarlas al máximo. Y es quizás un problema que ha ocurrido en muchos lugares del mundo, que quizás la primera respuesta que algunos gobiernos han dado frente a esta situación de epidemia ha sido justamente la contraria, la de querer restringir la información, dosificar el acceso de los medios y de las personas a la misma, presentar interpretaciones sesgadas de la información que existe, etcétera. Y todo eso a lo que ha llevado en muchos países es justamente a subestimar el tamaño del reto que se tenía frente, a alentar la respuesta pública y a poner a gran parte o a grandes sectores de la población en un riesgo mayor que el que deberían haber enfrentado si se hubieran tomado decisiones a partir de información pública abierta y socialmente auditable. Entonces, quizás la primera gran contribución de la idea de gobierno abierto es la más básica y sencilla, que es defender el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas a la información, porque es gracias a la información que la propia sociedad podrá defenderse mejor de la amenaza que significa la enfermedad y la pandemia. Es por eso que es muy importante la acción de la sociedad civil en seguir exigiendo que las instituciones que garantizan el derecho de acceso a información sigan cumpliendo su papel a pesar de las circunstancias extraordinarias por las que pasamos. Un segundo asunto tiene que ver con datos abiertos, ¿no? La capacidad de procesamiento de información que tienen los actores sociales fuera del gobierno puede ser muy enriquecedora para que el propio gobierno y la propia sociedad vaya construyendo alternativas de respuesta frente a la situación que estamos viviendo. Y eso también lo hemos visto en varios países donde la información es libre, se puede debatir públicamente, está en datos abiertos, etcétera. La capacidad de distintos actores para agregarle valor a esa información y generar georreferenciaciones o estadística más sofisticada, etcétera, pues suele también ser una herramienta poderosa que puede ser de enorme utilidad para enfrentar la pandemia. El gobierno abierto también, además, tiene un papel importante en no dejar a nadie atrás. Es particularmente pernicioso desde mi punto de vista la narrativa que han construido muchos gobiernos acerca de que esto es como un estado de guerra, en donde se requieren respuestas unificadas y que son de carácter general e incluso a veces obligatorio y punibles para todos los sectores sociales. Cuando sabemos que muchas de las acciones como las cuarentenas voluntarias o forzosas, etcétera, tienen efectos diferentes en diferentes sectores de la población. Entonces, todos los sectores de la economía informal, todos los sectores que ya tienen vulnerabilidades previas que no tienen que ver con la pandemia, pero que los hacen más sensibles a cambios en su ingreso familiar, etcétera, pues requieren respuestas particulares cortadas a medida de pues de esos escenarios distintos que viven distintos sectores de la población. Y aquí, además, hago referencia al tipo de proyectos que ustedes están llevando adelante, que es la cuestión del enfoque de género, ¿no? Estas medidas no tienen una igual distribución de sus costos y de sus efectos sobre los hombres y las mujeres, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, necesitamos canales de comunicación, de interlocución y de co-creación que hagan que las medidas sean sensibles a las diferentes cargas que se están poniendo a la población con todas estas medidas. Otras cosas que son importantes y valiosas del enfoque de gobierno abierto es justamente entender que el gobierno no tiene todos los recursos ni todas las capacidades para solito hacer frente a esta situación, sino que requiere de amplias coaliciones o alianzas sociales que permitan no solo la innovación gubernamental, sino la innovación social para hacer frente a los retos que estamos viviendo como parte de la propia pandemia.
Y finalmente, y este es un tema que la Alianza para el Gobierno Abierto ha empujado y que me parece muy interesante, es el asunto de la integridad científica como respuesta a la pandemia. La introducción de medidas de excepcionalidad para el desarrollo de nuevos fármacos, o la venta a precios inflados, o el acaparamiento de material médico, etcétera, son todos fenómenos a los que se puede enfrentar o poner enfrente coaliciones de actores interesados o mecanismos multiactor que permitan que no se pierda los estándares científicos, que no se abuse del poder de mercado, etcétera, etcétera, y que este tipo de mecanismos multiactor pueden ser un aporte importante para hacer llegar los insumos necesarios para hacer frente a la crisis en distintos momentos. Entonces, yo sí creo que la idea de gobierno abierto puede generar políticas y acciones frente a la emergencia que sean más eficaces, pero que además correspondan con los valores democráticos de participación, de ciudadanía, etcétera, sobre los cuales está sostenida la idea de república o de democracia. En un segundo momento, también la idea de gobierno abierto tiene su importancia en los periodos de crisis o de la recuperación, como en construir un futuro más de mediano y de largo plazo. En el tema de la recuperación, los efectos económicos, por ejemplo, de la pandemia van a generar un activismo público en casi todos los países que no habíamos visto quizás desde la Gran Depresión de los años 1920-30. Eso quiere decir que va a haber muchos recursos públicos circulando por ahí que requieren no solo ser diseñados correctamente, cortados a medida de diferentes necesidades, sino también que le podamos dar seguimiento de dónde vienen esos recursos, a dónde van, qué beneficios generaron, qué resultados se pueden atribuir a esas acciones o esos beneficios. Y por lo tanto, la idea de tener plataformas de co-creación, co-gestión, corresponsabilidad y coevaluación de todas estas medidas económicas, políticas, de salud, etcétera, que van a venir a paliar los efectos de la crisis actual, pues creo que también tiene una gran importancia para asegurarnos de que lo hagamos con eficiencia y con eficacia, ¿sí? Entonces, ahí lo dejaría. Por ahora hablaré de otras cosas más adelante, pero mi planteamiento de salida. Muchísimas gracias, querido Ernesto. Muy valiosos tus aportes. Mauricio, querido, la realidad que vive el país, que vive Ecuador, frente a esta nueva connotación que ha tenido el virus, pero además también, lamentablemente, estas denuncias de corrupción que se están haciendo presentes. Valdría la pena conocer cómo Gobierno Abierto aporta justamente con la posibilidad de tener estos datos abiertos desde el trabajo de FCD. Hay mucho que hacer en temas de transparencia, especialmente en una situación como la que vivimos. Y en un punto tan clave como es la lucha contra la corrupción, el gobierno abierto aporta mucho. Ernesto ya ha mencionado algunos aspectos que en lo personal considero fundamentales en una situación de pandemia, en una situación de emergencia nacional. Debemos, en primer lugar, partir de que, por ejemplo, hay un impacto económico, y un impacto económico me refiero no solo a las medidas que puede tomar un gobierno respecto de los ciudadanos. Me refiero a un impacto económico considerando, como bien sería en alguna forma, que cada centavo que utilice el gobierno nacional para enfrentar la crisis sale del bolsillo de quienes nos están viendo, quienes en este momento están ahí. Somos nosotros en este momento que, por ejemplo, a través del pago de impuestos, estamos sosteniendo las acciones que provienen desde el Estado para salir de la emergencia, para salir de la crisis. Y en esa línea, por supuesto, el modelo tradicional lo que ha dado es un voto de confianza del ciudadano en su gobierno para que ejecute, para que actúe prestando un servicio al ciudadano y simplemente en algún momento a futuro rinda cuentas. Sobre la base del gobierno abierto cambia totalmente la concepción. Y por citar un caso que lo mencionábamos
minutos antes de iniciar el foro. En este momento, cualquier ciudadano de quienes nos están viendo puede acceder a la plataforma del Sistema Nacional de Contratación Pública y revisar los contratos de emergencia que están viniendo desde todas las instituciones, no solo desde el gobierno central, incluso desde los gobiernos autónomos descentralizados, que son los municipios, los consejos provinciales. Ahí cualquiera de nosotros hace una búsqueda y puede detectar cómo efectivamente ha sucedido en estos días, por ejemplo, compra de insumos médicos con sobreprecio. Así fue posible detectar las mascarillas de $12, que ustedes conocen bien el caso. Así ha sido posible detectar, por ejemplo, este contrato millonario que se le entrega a una agencia de publicidad para compra de equipos. Así ha sido posible detectar los contratos que van, en el caso de los gobiernos locales, desde compra de espacios en televisión, en radio, para mejorar la imagen de las autoridades, hasta la construcción de grandes obras públicas. Hay el caso de un municipio en el centro del país que, aprovechándose de la emergencia, ha querido poner un contrato para construir su nuevo palacio municipal, hasta esos términos. Ahí es donde entra el gobierno abierto. Si el Estado, si las autoridades transparentan la información y, como decía Ernesto, nos la entregan, por ejemplo, en datos abiertos para que podamos revisar con detalle, usar, reutilizar, redistribuir esa información, obtendremos mejores resultados. Ahí es cuando en acción el ciudadano empoderado, el que realmente requiere el pilar de participación ciudadana para proponer, para vigilar, para construir, para co-crear. Y finalmente, claro, esto también es una oportunidad para la colaboración. Quizá en Ecuador no la hemos visto, por desgracia, de una manera tan activa, producto de la insuficiencia en la entrega de información y en la entrega de datos abiertos durante la emergencia. Pero, por ejemplo, si ustedes acceden a la plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto, van a ver un catálogo de innumerables iniciativas que han sido propuestas y co-creadas en este modelo de colaboración desde la sociedad civil, desde el sector privado, para presentar alternativas, para presentar soluciones, para tratar de mejorar incluso la calidad de vida de la gente en una situación de emergencia como la que vivimos. Y simplemente para terminar y no extenderme, Araceli, mencionar que hay una campaña que se está trabajando desde la Alianza para el Gobierno Abierto y que incluso desde Ciudadanía y Desarrollo y con el apoyo de otras organizaciones locales la venimos trabajando, que está enfocada precisamente en entender cómo el gobierno abierto toma especial relevancia en esta situación de emergencia. En el caso de la Alianza para el Gobierno Abierto la denominan respuesta abierta, recuperación abierta. Hay una serie de seminarios, webinarios, capacitaciones y talleres para compartir, para intercambiar experiencias, de tal forma que podamos ver cómo en estos momentos el gobierno abierto facilita aplicar medidas, solucionar la vida de la gente, transparentar, abrir espacios de participación y, por supuesto, trabajar de manera conjunta alternativas viables, reales y posibles frente a esta crisis. Hay incluso un llamado a la acción en el que en pequeños textos, en puntos nada más, se nos dice en qué consiste esta respuesta abierta y esta recuperación abierta. Y en los temas de respuesta abierta lo que nos dicen es que hay que asegurar la publicación proactiva y más amplia y exacta posible de información. ¿Para qué? Para empoderar a los ciudadanos y poder reducir el tema de los contagios. ¿Qué es necesario? Como bien decía Ernesto, facilitar plataformas abiertas. ¿Para qué? Para que el voluntariado, esa gran cantidad de movilización ciudadana que existe actualmente en el mundo, sirva para asistir, para apoyar a la gente. No se diga, si el voluntario apoya, cuánto les sería de utilidad, y eso lo dice OGP, a los trabajadores de la salud. Además, nos mencionan la necesidad de asegurar que las compras en emergencia sean abiertas y sean públicas, para vigilar, como he dicho, que ni un solo centavo se desvíe a un lugar que no le corresponde. Y el último punto de lo que se refiere a respuesta abierta es integrar en uno solo transparencia, inclusión y supervisión respecto de las redes de seguridad.
En los temas de recuperación abierta, muy sencillo, y con esto termino, integrar elementos de transparencia, participación y supervisión ciudadana en lo que tiene que ver, que ya he mencionado, las medidas económicas que van desde los estímulos económicos hasta, por ejemplo, lo que nos quiere introducir en el tema tributario el gobierno nacional, en este caso con una ley humanitaria, el fortalecimiento de los sistemas de salud en el país y, por supuesto, de nuevo, la vigilancia en el presupuesto y el flujo de fondos. Y finalmente, impulsar prácticas centrales de gobierno abierto en cuanto programa de recuperación exista de cara a la ciudadanía. Y esto implica contratación abierta, presupuestos abiertos, transparencia en cuanto a los beneficiarios reales, transparencia de las acciones de incidencia, de cabildeo, de lobby que se realizan y finalmente, como lo decía Ernesto, enfoques inclusivos y muy sensibles al tema de género, teniendo en cuenta que, por ejemplo, y ustedes lo han tratado en foros, el momento en que se da esta cuarentena, este encierro obligatorio, temas de violencia contra la mujer se activan y se potencian de una manera lamentable. Muchísimas gracias, querido Mauricio. Antes de dar paso a nuestra comoderadora desde Manta, quisiera pedirles a los amigos que están en la parte técnica de este foro que podamos ir a una pausa informativa. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación. Hola, Juan. Evaristo, mi hermano, ¿cómo están por allá? Bien, Juan. Preocupados, pero bien. Te creo porque tu voz es la voz de Quito. Qué bueno que estén bien. Aquí la cosa está color de hormiga, compadre. Eres generoso, Juan. Gracias, ñaño. ¿Sabes qué? En muchas partes dicen que hemos sido un desastre, desorganizados, irresponsables. Lo que pasa es que no saben lo que es frentear los problemas. Si vieras a los afectados, a los que han perdido a alguien, se te rompe el guacho, ñaño. Es que otra cosa es saber que estás chido y no tienes cómo llevar un pan a tu familia. Es terrible. Hemos aprendido de ustedes. Guayaquil está diciendo cómo levantarnos desde la adversidad. Por eso, gracias, Juan Pueblo. Y hemos aprendido a fuerza de errores y dolor, pues equivocándonos también aprendemos. Así es, Juan. Recuerdo cuando me decías, quien va al anca no va atrás. Y eso nos ha servido para prepararnos para hacer menos duro lo que se nos viene. Vamos a quedarnos en casa y a ver en cada vecino un hermano. Hay que ser solidarios. En Guayaquil se vive una palabra que es gracia y virtud de nuestra gente, nacida del dolor y la ternura, hecha toda de amor y dulzura. Solidaridad. La información que nos acaba de compartir Fundación Esquel es este llamado a la solidaridad, a saber que si hay momentos difíciles, justamente estrategias y alternativas como las que se presentan a través de gobierno abierto, a través de la participación ciudadana, de la colaboración, de la transparencia, nos va a permitir salir de estos momentos duros que vive no solo el país, sino la humanidad en su conjunto. Bueno, queremos comentarles que tenemos mensajes de varias partes del país. Nos saludan desde Manta, nos saludan desde Ambato, desde Cuenca, desde Guayaquil, nos saludan desde Salcedo, felicitan esta iniciativa, nos agradecen la posibilidad de compartir estas herramientas frente a lo que es la responsabilidad tanto de gobiernos como de ciudadanos. Hay felicitaciones a los moderadores, saludos a los panelistas y también nos comentan de algunas inquietudes que se plantean ya alrededor de cómo aportar para que esta situación que vive el país, en este caso el Ecuador, tenga una mejor respuesta frente a los datos. Justamente, querido Mauricio y querido Ernesto, se habla de que no hay mucho acceso a los datos y que más bien parece que se tergiversa la información. Unos días sale una información, otros días se modifica esa información y eso, aparte de no permitir respuestas asertivas, también genera incertidumbre en la ciudadanía. Quiero dar paso ahora a Gina para que nos diga a través de qué redes pueden nuestros amigos, amigas conectarse y dejar sus inquietudes. Compañeros y amigos que están ahora en de este foro, presenciando este foro, los invitamos a participar
en redes como Facebook, Twitter e Instagram, como Fundación Esquel. Pueden hacer sus comentarios, también sus preguntas y también emitir sus opiniones. Esperamos también que sigan en este foro muy importante y que continúen haciendo sus preguntas, que los panelistas van a estar atentos a poder responder. Muchísimas gracias, querida Gina. También hay saludos desde Pastaza, nos están siguiendo desde Costa Rica, desde México. Este foro ha tenido un importante impacto en virtud de conocer cuáles son estrategias alternativas, mecanismos que aporten también en el actual momento a los gobernadores que están al frente de municipios, de prefecturas, del mismo gobierno nacional. Sabemos que el panorama que les toca enfrentar no es fácil, que hay muchos temas que estuvieron totalmente desapercibidos o no considerados al inicio de este año cuando se hizo los presupuestos, tanto nacionales como locales. Y desde ahí vienen algunas preguntas que nos han hecho llegar amigos desde las diferentes redes sociales. Querido Mauricio, nos dicen, ¿es posible operativizar propuestas si las decisiones muchas veces vienen sin criterio político? Esto nos lo hace saber una de nuestras distinguidas amigas que está siguiendo el foro y te pediría, por favor, que contestemos esta pregunta. Muchas gracias, Araceli. Creo que en este punto es fundamental no solo pensar en cómo influir en un proceso de decisión, definitivamente la decisión final en estos casos siempre estará en manos del funcionario público, pero si ya vemos una cuestión coyuntural como la que nos mencionan, es importantísimo que nos activemos en los otros temas, es decir, para exigir transparencia y para exigir rendición de cuentas y para hacer seguimiento a la acción de las autoridades, para que en último caso esa decisión que la toman de manera unilateral, nosotros podamos contrarrestar desde una participación activa de la sociedad civil. Aquí sabemos además que lamentablemente las decisiones se están tomando de manera equivocada, tanto a nivel de gobierno central como a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, y esto no solo pasa por el desconocimiento que existe por parte de las autoridades, sino también por no viabilizar espacios reales de participación ciudadana. Quizá uno de los mejores ejemplos es la forma en la que están funcionando la gran mayoría de los COE, los comités de operaciones de emergencia, donde la sociedad civil y la ciudadanía prácticamente nulo espacio para hacerse sentir o hacer notar sus preocupaciones. Así es que ahí simplemente hay que encontrar canales a través de los cuales la ciudadanía pueda expresar su opinión y, por supuesto, no quedarse simplemente en la opinión o en la crítica, sino también pasar adelante hacia la propuesta. Muchísimas gracias, querido Mauricio. Ahora para Ernesto, ¿qué pasa con el tema de los mandos medios en la gestión pública? Muchas veces las decisiones no necesariamente son tomadas desde las autoridades, sino son los mandos medios los que toman decisiones. En estos casos de emergencia, son ellos quienes determinan la inversión o no de determinados rubros para dar atención a las demandas ciudadanas que se presentan. ¿Cómo poder pensar ahí la activación desde la ciudadanía, desde gobierno abierto, para poder tomar medidas alrededor de este tipo de situaciones que ocurren tanto en el nivel nacional como en los niveles subnacionales? Muy bien. Sí, efectivamente creo que es una pregunta muy importante porque el gobierno abierto no tiene que interpretarse siempre como una cosa en que tiene que participar solamente los altos funcionarios o los altos políticos al mando de una institución, sino que el gobierno abierto requiere efectivamente de tener promotores y campeones en los mandos medios que sean capaces de entender el valor de los ejercicios de gobierno abierto y contar con herramientas, con métodos y con la confianza para poder lanzarse a ejercicios de este tipo. Aquí el problema con el mando medio es pues que tiene responsabilidades, pero no tiene la autoridad para tomar ciertas decisiones. Por tanto, siempre estará el dilema para un mando medio de qué tanto puede acercarse y comprometer cosas con las organizaciones de la sociedad civil o con otros actores sociales y qué tanto más bien tiene que alinearse a una
política definida mediante la estructura piramidal de las organizaciones públicas que funcionan pues de una manera bastante vertical. Yo lo que diría es que, particularmente frente a una emergencia, los mandos medios suelen tener un ámbito de toma de decisiones más amplio o con cierto grado de flexibilidad que lo exigen las propias circunstancias, porque no es posible controlar centralmente absolutamente todo, y menos cuando los eventos se suceden a una velocidad tan vertiginosa como lo que está ocurriendo. Por tanto, lo que yo diría para los mandos medios es que es muy importante hacerse de las herramientas para, por ejemplo, conducir ejercicios deliberativos, ¿no? Para poder convocar a la ciudadanía a procesos participativos de toma de decisiones, pero que no sean el típico foro en que todo el mundo llega, habla de lo que se le pega la gana y después pues les dicen adiós y nunca se vuelve a ver y no hay decisión ligada a ese encuentro, sino que sean muy cuidadosos, pero también muy comprometidos en definir en qué decisión o alrededor de qué decisiones vamos a pedir la retroalimentación de los ciudadanos, la opinión ciudadana, y con qué método, bajo qué metodología vamos a llevar ese ejercicio de manera que sea productivo tanto para los participantes, las y los participantes, como para las y los propios directivos públicos que tienen que aprovechar esa información. Entonces, no es fácil para los mandos medios lanzarse a esto. Yo creo que en la situación de pandemia hay muchas decisiones que los mandos medios deben de tomar y que podrían tomar mejor si están dispuestos a entrar en diálogo con la sociedad, a establecer alianzas de co-creación y corresponsabilidad con la propia sociedad, pero para eso sí se requiere cierto bagaje conceptual y metodológico que no necesariamente todo el mundo tiene, pero que tampoco es que sea algo que no se pueda consultar, estudiar e implementar con cierta rapidez, pero sí es necesario tomarse el tiempo para preparar bien este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias, querido Ernesto. Quiero dar paso ahora a Gina para saber si desde las redes sociales que Fundación Esquel tiene, Facebook, Twitter, Instagram, tenemos más preguntas para nuestros distinguidos panelistas. Y mi querida Araceli, desde Manta nos hacen la pregunta y quisiéramos que Mauricio nos respondiera. ¿Cuáles son los pilares de gobierno abierto? Bueno, como les había mencionado, gracias Dina por la pregunta, repetirles de manera muy rápida, son principalmente tres, hay un cuarto que aún se mantiene en discusión y en disputa al interior de los expertos en gobierno abierto, pero los tres principales, transparencia, participación y colaboración, entendiendo transparencia en su sentido amplio, en la garantía del derecho ciudadano al acceso a la información pública, por supuesto, al cumplimiento de entrega de información mediante transparencia activa por parte de las instituciones públicas, pero considerando las nuevas tecnologías de información y comunicación, entrega de información en formatos abiertos para permitir que se activen los otros dos pilares y podamos usar, reusar y redistribuir esta información. Participación en su sentido real, no participación en membrete, no participación simplemente en el nombre. Participación comprendida como el espacio más amplio y real de involucramiento de la ciudadanía. No implica únicamente diálogo, no implica socialización, sino transferir parte del espacio de toma de decisiones al ciudadano. El ciudadano, como ha sucedido en el proceso de co-creación del primer de gobierno abierto acá en Ecuador, pueda saber qué aportó, cómo aportó y qué ha pasado con su aporte, si se tomó o no se tomó en cuenta. Eso es real participación. Y finalmente, en el tema de colaboración, entender que para lograr resultados, para encontrar soluciones a los problemas que nos afectan a todos por igual, es necesario en un espacio en igualdad de condiciones sumar esfuerzos desde todos los actores y todos los sectores para co-crear, para encontrar alternativas, para plantear soluciones reales y tangibles a los problemas que vivimos en el día a día. Y ahí los tres pilares del gobierno abierto. Mauricio, también considera que el gobierno abierto puede ayudar a superar la situación actual por la que está atravesando el país.
Sí, efectivamente, en una situación de emergencia y considerando elementos como los que ya se ha dicho, en que hay hechos muy vertiginosos y cuestiones de cambios muy rápidos, sabemos que la gran mayoría de decisiones frente a los problemas del país se los toma en un escritorio. La burocracia cree entenderlo todo y creen que además con sus conocimientos y su inteligencia tienen un poder especial para solucionar los problemas de la gente. Ahí es donde entra en acción el gobierno abierto y como hemos dicho en las intervenciones anteriores, tomando en cuenta al ciudadano, tomando en cuenta al beneficiario final, tomando en cuenta al afectado, se pueden obtener más y mejores resultados, optimización de recursos, más transparencia y, por supuesto, mejores soluciones para una crisis como estas. Ojalá se tenga en cuenta más fuertemente el gobierno abierto y sus distintos pilares en esta situación. Estoy seguro que si así fuera, el resultado sería distinto. Muchas gracias, mi estimado Mauricio. Esas serían las preguntas, mi estimada Araceli. Muchísimas gracias, querida Gina. Acá tenemos una pregunta para Ernesto también. Nos dicen cómo la ciudadanía puede participar de los gobiernos, tanto locales como nacionales, cuando no existe ni el interés ni la predisposición para darles a conocer información y mucho menos para permitir los aportes que se podrían generar en estos momentos de cara a esta dura realidad que vive el Ecuador en este caso particular. Bien, bueno, esa es una pregunta que no tiene una respuesta clara, ¿no? Cuando no hay voluntad política, pues es muy difícil que la participación tenga incidencia. Eso pues, es una verdad que todos conocemos de cerca. Lo que yo diría es, más bien, sí, sin duda hay muchas acciones que requieren incidir sobre las decisiones del gobierno y sin esa incidencia poco se puede lograr. Hay otras acciones que se pueden hacer desde la sociedad civil que no necesariamente requieren, al menos no en un primer momento, una aceptación por parte de las autoridades públicas. Y me refiero a tratar de establecer agendas de mediano plazo. Es decir, quizás es muy difícil cambiar para la siguiente semana la actitud o el estilo de gestión de un político, pero si vamos construyendo una agenda que tenga una red o una coalición de actores amplia y con capacidad de movilización, con capacidad de hacer presencia, etcétera, que vaya generando, digamos, ruido, ¿no? Que vaya estableciendo justamente presencia en medios de comunicación o presencia en el debate público, pues hay muchos casos en que esa ha sido la vía para lograr cambios de políticas específicas. Ahora, esto no es fácil, esto requiere tiempo, a veces requiere también recursos y normalmente la sociedad civil pues no tiene ninguna de estas dos. Por lo tanto, sí, efectivamente, cuando no hay un gobierno que tenga una actitud sensible a la apertura gubernamental, pues se vuelve bastante complicado lograr avanzar en estos procesos. Pero hay veces que la presión pública, la presión externa, puede llevar a tener incidencia en ciertas políticas específicas, pero insisto, esto sería más de mediano plazo que inmediato, ¿no? Esto, tenemos importantes criterios de parte de quienes están siguiendo este foro. Margarita García Holguín nos dice, tenemos subregistros de la realidad de la pandemia en el Ecuador que no quieren tomar un verdadero abordaje de nuestra realidad. Marcela Tapia nos dice qué pasa con la solidaridad y la equidad. Hay saludos desde Riobamba. Alicia Arias también saluda esta iniciativa. Nos comentan que efectivamente los mandos medios operan la orden e instrucción del mando superior y normalmente son auditados si se genera algún tipo de señalamiento por las instituciones respectivas de control. Julia Paredes también desde Ambato felicita el tema y dice que es un tema de interés y realmente es importante controlar los actos de corrupción y eso debe ser una tarea de los ciudadanos. Margarita Holguín habla de que los municipios están asumiendo una responsabilidad que no es de su competencia porque descuidan los planes operativos que se aprobaron al inicio de año, obviamente, o al inicio de la gestión de los gobiernos, y que el gobierno central no está cumpliendo con las garantías constitucionales y la asignación de los recursos a los municipios y, en este caso, a las universidades.
Maritza Rivera pregunta a Ernesto Velasco, ¿cómo articular datos abiertos entre los diferentes niveles de gobierno en México en este tiempo de emergencia? Esa es una pregunta puntual que nos hace Maritza Rivera. Y Omar Morales Zurita nos dice, los equipos técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados no son permanentes, por lo que los cambios de autoridad anulan los procesos. Entonces pasaríamos a la pregunta que le hicieron a Ernesto, para que luego, por favor, Mauricio, nos comente qué pasa con este tema de la relación de equipos técnicos y cómo lograr que a través de los principios y de los pilares de gobierno abierto vayamos construyendo este nuevo modelo de gestión y de administración pública. Ernesto, por favor. Sí, bueno, es un tema muy importante el de cómo generamos mejor calidad de datos para las jurisdicciones locales, no solo en México, sino en el mundo. Normalmente el seguimiento que capta las noticias y que lleva, digamos, el gobierno central tiene problemas de subregistro o de registros tardíos e inadecuados que hacen que tomar ya decisiones, digamos, en el territorio, en municipios o en comunidades específicas se vuelva bastante complejo. Digamos, yo no tengo la fórmula mágica, pero también hay, digamos, dos tipos de respuesta. O respuestas de carácter tecnológico, en donde a partir de la aplicación de tecnologías accesibles a la sociedad civil y al gobierno, que permitan hacer rastreo de casos, que permitan georreferenciar información, etcétera, pueden generar, pueden contribuir a hacer ese vínculo más claro entre los datos, digamos, de carácter nacional y los que está teniendo el proceso de enfermedad. Hay otros esfuerzos, digamos, de más alto nivel que han llevado a cabo algunos gobiernos estatales en México, entidades federativas. Particularmente la Ciudad de México ha hecho un esfuerzo muy importante de generar un portal de datos abiertos sobre contagios, sobre personas hospitalizadas, personas entubadas, fallecimientos, etcétera, que está en formato de datos abiertos, y eso todo pues abona a tener una mejor, digamos, película de lo que está pasando a nivel de la Ciudad de México. Yo creo que ese es un esfuerzo muy importante, muy interesante. Eso no quita que siga habiendo problemas de subregistro o de tardanza en la actualización de los datos, pero pues ese es un problema que no solo ocurre en México, ¿no? Es un problema global, el problema del subregistro y de la tardanza en procesar datos, por las propias características de la epidemia y pues por la cantidad de recursos disponibles para hacer un rastreo amplio y masivo de casos. Pero bueno, yo creo que sí ha habido iniciativas, insisto, iniciativas fundamentalmente basadas o en tecnologías de rastreo y de seguimiento o en la, digamos, generación de portales de datos abiertos que permitan trabajar con esos datos y que son portales de las propias autoridades. Disculpas, un poquito de conflictos con la tecnología siempre pasan, hasta en las mejores familias. Querido Mauricio, ahora te daríamos paso a ti para que puedas dar respuesta o dar elementos a las diferentes inquietudes que se generan desde los diferentes lugares del país con relación a situaciones que obviamente sabemos tienen complicaciones alrededor de los sistemas públicos de salud, alrededor de lo que significa el mismo trabajo de los gobiernos locales, alrededor de la provisión de alimentos que se tiene que entregar y cómo pensar también de cara a una pospandemia que está, pensamos, muy cercana, y cómo sumar desde el esfuerzo de la ciudadanía, desde la academia y desde la empresa privada, para todos en conjunto poder salir de una realidad tan crítica como la que tenemos que enfrentarnos hoy por hoy. Creo incluso, Araceli, que antes de entrar a ese tema es necesario hacer mención a algo que nos dijeron en el primer comentario.
Ecuador lamentablemente vivió de manera muy abrupta y lo sigue viviendo un subregistro de datos, de cifras, lo cual distorsiona la realidad. Y ahí está quizá una de las mejores pruebas de por qué es necesario más y mejor información y más y mejores datos, de preferencia, por supuesto, en formatos abiertos. Ustedes habrán visto incluso que en los últimos días se han producido incidentes con las cifras. Pasamos de un día al otro a tener menos casos, y me refiero a la cifra acumulada. Pasamos de 31,000 casos a 29,000, y nadie se explicaba ese tipo de negligencia, ese tipo de errores que provienen del sector público. No cumplen con los preceptos básicos del gobierno abierto y traen estas consecuencias que las estamos viviendo. Así es que ahí es cuando, como sociedad civil, entendiendo esta no a las fundaciones que representamos, sino a la sociedad civil en su elemento esencial, que es el ciudadano, debemos exigir a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno transparencia total, garantía plena a la información pública y más y mejores datos en formatos abiertos. Ahora, respecto al tema que tú mencionabas, Araceli, creo que es importante partir del hecho de que mucho de lo que estamos viviendo es producto de la improvisación y de la acción política. Cuando un Estado, en todos sus niveles, se fundamenta en políticas públicas claras, co-creadas con la ciudadanía, el impacto no es cortoplacista, el impacto es a mediano y largo plazo. Porque cuando simplemente se planifica desde el escritorio, desde la política, desde el membrete o el caudillismo, la consecuencia es populismo. La consecuencia son acciones inmediatas que no generan impacto en la vida de la gente. En este momento en Ecuador, lo que estamos viviendo no es aplicación de políticas públicas co-creadas con el ciudadano. Estamos viendo acciones y reacciones políticas desde todos y cada uno de los niveles de gobierno. Alcaldes que no saben cómo reaccionar, nos mencionaban hace un momento y nos decían, están por fuera de sus competencias. Pero, por ejemplo, tuvimos el caso, en cambio, de alcaldes que exigían tener en este caso la competencia del manejo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, lo cual constitucionalmente no es posible. Y en este caso sí, pensando a futuro, pensando a lo que se puede venir durante la pandemia y por supuesto post pandemia, que no es solo una afectación económica, sino incluso una afectación social, se requiere que todos nos involucremos en co-crear soluciones a los problemas, que no pensemos que porque los empresarios tienen su sector y tienen sus temas, no deben considerar al ciudadano común en el planteamiento de sus alternativas, porque todo gira en torno al individuo, todo gira en torno al ciudadano, y tanto el empresario como la academia, como el sector público, no deben perder de vista que el insumo del ciudadano más minúsculo, en el sector más lejano del país, por fuera de la capital, puede aportar quizá con mayor potencia que aquellos que, como muchos de nosotros, estamos en días tranquilos viviendo esta cuarentena. Así es que ahí es cuando necesitamos nuevamente que se activen de manera plena esos tres pilares de gobierno abierto, que la post-pandemia, la post-crisis sea resultado de un trabajo conjunto con más transparencia, más participación y más colaboración. Pasó otra vez. Muchísimas gracias por todos esos aportes. Estamos ya casi por concluir el foro. Les pediremos a ustedes que ya vayamos preparando las últimas palabras de cierre, conclusiones y tal vez de pronto ese mensaje, más allá de los gobiernos, también a los ciudadanos, ¿no es cierto? Cómo activar esta responsabilidad conjunta de cara a construir una nueva realidad, que es lo que se ha dicho últimamente, que después de salir de esta situación nos enfrentaremos a una nueva vida. Quiero dar paso a Gina Franco para que desde Manta también haga el cierre de la parte de contarnos cómo nos ha ido con las redes sociales y también cómo podemos
mirar nuevos eventos que Fundación Esquel viene preparando en los próximos días. Gina, por favor. No, compañeros, les agradecemos grandemente que hayan sido partícipes tanto a Ernesto Velasco Sánchez como a Mauricio Alarcón Salvador por su valiosa participación en este importante foro sobre gobierno abierto. Hemos tenido un gran alcance también en las redes sociales y hemos recibido algunas opiniones y criterios que han sido también partícipes a nuestros panelistas, que han sabido responder esta pregunta y dejar en claro lo que es la situación y el modelo de gestión como gobierno abierto. Agradecemos a todas las personas que se han conectado, a todas a través de Facebook, Instagram y también a través de Twitter, por haber sido también partícipes de esta tarde de este valioso foro y también que continúen participando, haciendo sus preguntas en los posteriores foros que se tendrán como Fundación Esquel. Muchas gracias a todos por haber estado pendientes de este foro en esta tarde. Muchísimas gracias, querida Gina. Ahora, por favor, le pediría a Ernesto sus palabras finales de conclusión y cierre. Bien, como había ya mencionado al inicio, el tercer aporte que puede tener el gobierno abierto es en la definición de la nueva normalidad que debería instalarse o ejecutarse después de superar la fase de la crisis y la fase de la recuperación. Y aquí quiero traer a colación una advertencia del riesgo sobre el cierre del espacio cívico que, como excusa de actuar frente a la pandemia, hemos presenciado en muchos lugares del mundo. Es decir, esta idea de que las naciones deben de enfrentar la pandemia como si fuera un enemigo externo y la consecuente aprovechamiento de esto para generar un mensaje político homogéneo, excluyente, ha tenido también como consecuencia el establecer candados a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Incluso en algunos países ha habido esfuerzos por censurar a los científicos y su capacidad de hacer pública cierta información. En fin, que hay una tentación autoritaria que debemos tener muy claros todos y todos, y que por lo menos a mí me lleva a considerar que es un momento muy delicado para plantarnos con firmeza en la defensa de las libertades, de la democracia como sistema de gobierno y del pluralismo como principio político fundamental, para evitar justamente que los gobiernos retrocedan en el reconocimiento de todos estos derechos con la excusa de que hay que enfrentar la crisis o con el argumento de que los regímenes autoritarios han sido más eficaces en combatir la pandemia que los democráticos occidentales, de lo cual no hay evidencia clara, pero es un argumento que se empieza a escuchar de manera recurrente en todo el mundo. Entonces, creo que es también importante las lecciones positivas, pero también negativas que ha tenido, por ejemplo, el uso de las tecnologías de trazabilidad o de rastreo de personas alrededor del mundo. ¿Sí? Tenemos riesgos en cuanto a la privacidad de las personas, que debe ser un asunto de particular preocupación, ¿sí? Que de nuevo, con la excusa de combatir la multiplicación de casos, etcétera, muchos países han empezado a utilizar pues tecnologías que son invasivas, tecnologías que afectan la privacidad de las personas y que además pueden ser utilizadas para el bien o para otros fines de carácter más oscuro y menos socialmente deseables. Por tanto, yo diría, si queremos construir un futuro que aproveche las lecciones que aprendimos, pero que también le ponga un freno o una frontera a los aspectos negativos que se derivan de esta crisis, el gobierno abierto o las intervenciones basadas en los principios de gobierno abierto pueden ser muy importantes para construir esa nueva normalidad que nos permita regresar a la senda del bienestar al mismo tiempo que evitamos retrocesos en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y ahí lo dejaré yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Agradecemos mucho tus valiosos aportes.
desde México, que es un país hermano, que también lamentablemente sufre los efectos de esta situación mundial, pero que además aporta también desde su importante experiencia. Mauricio, por favor, si vamos con las palabras de cierre de cara a lo que en cambio desde el Ecuador estamos viviendo y cómo gobierno abierto, que es una estrategia que se está implementando aquí en nuestro país, puede ayudar a fortalecer un retorno a una nueva normalidad. Gracias, Araceli. Ha sido un gusto compartir este espacio con Ernesto y estar acompañado de todos ustedes, quienes nos ven a través de las redes sociales y del Internet. Decirles que en esta situación particular que está viviendo no solo Ecuador, sino el mundo entero, es cuando más demandamos arrimar el hombro para construir de manera conjunta soluciones reales que cambien la vida de la gente. Creo que pocas veces en las últimas décadas se ha visto una crisis con consecuencias como las que ya se están viviendo, consecuencias en lo económico, consecuencias en lo social, consecuencias en lo humano. Y ahí es cuando a todos nos corresponde, insisto, arrimar el hombro. ¿En qué? En cada uno de los 3 pilares de gobierno abierto. En el primero, exigiendo a nuestras autoridades cumplir con la transparencia. Es necesario que todos comprendamos la situación que vivimos con más y mejor información, más y mejores datos. No podemos nosotros construir una etapa post-pandemia sin tener información suficiente. El resultado podría ser fatal, el resultado podría ser peor que el que ya estamos viviendo en este momento, que se supone ha llegado a un nivel alto. En segundo lugar, participación. No dejemos todo en manos de las autoridades y, por supuesto, los políticos con dificultad van a abrir espacio al ciudadano. Exijamos que ese espacio esté garantizado. Exijamos que si van a tomar decisiones que afecte la vida de cualquiera de nuestros grupos vulnerables, de cualquiera de nuestros grupos ciudadanos, estemos ahí para presentar nuestros puntos y que nuestra opinión, nuestros criterios y nuestros aportes, esto es importante, sean considerados al momento de tomar decisiones. Y finalmente, colaboración, que es el más importante. Estemos ahí dispuestos, como he dicho, a sumar, a arrimar el hombro, a que desde el sector privado, desde la academia, sociedad civil, desde nuestros barrios, desde nuestras universidades, desde nuestras organizaciones, ¿qué podemos poner? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo colaborar yo para construir, para reactivar lo que estamos viviendo? ¿Cómo puedo yo sacarle, entre comillas, provecho a la crisis? Ver un hueco de oportunidad en una situación tan difícil, pero obviamente no en este caso para un beneficio personal, como mucha gente equivocadamente cree, sino para un beneficio colectivo, entendiendo que gobierno abierto lo que busca es impactar y cambiar la vida de la gente en general. Así es que no le tengamos miedo al gobierno abierto, porque el gobierno abierto en buena medida es algo que ya hemos venido trabajando y viviendo en este país sin saber que simplemente se llamaba así. Así es que hay que seguir transparentando, participando y colaborando de manera decidida para lograr que nuestros países se recuperen y se reactiven después de este lamentable tropiezo. Muchísimas gracias, querido Mauricio. Agradecemos la participación de todos quienes han hecho posible este espacio, sin antes solamente hacer un pequeño cierre en relación a todo lo aportado tanto por Ernesto desde México como por Mauricio desde Quito. Cuando se habla de gobierno abierto no se refiere a una institución en particular. El gobierno abierto es un modelo de gestión que implica la generación de relaciones más cercanas entre distintos actores de la sociedad y el gobierno. Además, también hablamos de que el gobierno abierto pasa en 3 pilares, como ya lo dijeron tanto Mauricio como Ernesto: participación, colaboración y transparencia. El trabajo está enfocado a partir de estos pilares con propuestas y soluciones comunes para la sociedad. En la situación actual, el modelo de gobierno abierto es importante porque puede ayudar a efectivizar acciones y decisiones que se toman frente a la pandemia. Es decir, los mecanismos de gobierno abierto pueden ayudar a mejorar la eficacia de la política pública y el manejo de problemas sociales producto de la pandemia.
Entonces, el gobierno abierto aumenta las capacidades de incidencia y participación de la sociedad y el Estado para hacer frente a esta situación. Y finalmente, en este sentido, la transparencia, acceso y legitimidad de la información existen y son elementos claves. Si existen datos coherentes con la realidad, si se hacen políticas públicas para compras públicas e inversiones del presupuesto, la ciudadanía se empodera, colabora y participa para incorporar mecanismos que ayuden al Estado a tomar decisiones responsables y efectivas. El Estado no puede actuar solo. La incidencia y la participación colectiva de la sociedad pueden ayudar a mejorar la calidad y correlación de los datos para la toma de decisiones coherentes en esta realidad. Han sido aportes muy significativos los que hemos tenido la tarde de hoy con relación a una nueva propuesta alrededor de lo que significa gobierno abierto como un modelo de gestión y administración pública. Una administración pública que no puede estar de espaldas a la ciudadanía, que necesita de la colaboración, que necesita de la participación de la academia, de la empresa privada, pero que también requiere de esta responsabilidad para mirarse de manera distinta y saber que su gestión no puede ser una gestión cerrada, sino justamente ahí, abrir la información, abrir oportunidades y dejarse ayudar también de la ciudadanía para salir de momentos tan críticos como los que estamos viviendo hoy por hoy en el Ecuador y en todos los países, lamentablemente, del mundo, pero que tenemos opciones y alternativas que permiten este aporte desde diferentes sectores. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Mauricio, tanto desde México como desde Quito. Estos espacios Fundación Esquel los lleva gracias al trabajo coordinado y al apoyo de Counterpart International y también a un trabajo articulado en diferentes lugares del país. Que tengan ustedes y todos los amigos y amigas que nos siguen en redes sociales una muy buena tarde. Esquel CRIC en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.